Hola, ¿cómo están? Muy buen día, jóvenes y señoritas de segundo año del Colegio Juan Pablo II. Me da mucho gusto saludarles. Y esta es una continuación. Estas son las cápsulas que vamos a estar teniendo en esta metodología de trabajo adaptada en nuestro ciclo escolar a hacer la entrega de actividades hasta el día 1 de mayo antes de las 3 de la tarde y ya están habilitadas en la plataforma las 6 actividades que ya pueden ir resolviendo a su propio ritmo. Estas cápsulas van a ser semanales y lo que voy a establecer en ellas es el trabajo que les pido por favor desarrollen en su cuaderno en el área de formación cívica y ética y que tomen una captura y me lo puedan enviar al correo que acordamos de la clase, Francisco Formación y Orientación @gmail.com, y de esta forma nosotros vamos a empezar a rellenar nuestra carpeta de experiencias, ¿de acuerdo? Recuerden que los pases de lista se toman también en los días lunes a las 10 de la mañana, que es el horario correspondiente a nuestras clases, donde yo voy a estar en vivo resolviendo las dudas. Entonces, respecto a esta semana, lo que corresponde es que ustedes puedan desarrollar 5 puntos que les inviten al análisis sin violencia de conductas que ustedes pudieran tener. Por ejemplo, en el entorno familiar o en el entorno escolar. Se recordarán el tema que vimos el día lunes acerca de las distintas formas de abordar los conflictos y cómo neutralizarlos. La sin violencia se ayuda del análisis, del razonamiento y sobre todo de la discusión. Lo que necesito es que entonces analicen 5 puntos. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando me regañan por algo que no he hecho y yo reacciono de una forma agresiva, ¿cómo puedo hacer ese análisis sin violencia? ¿Cómo podría yo comprender que quizás mi tardanza puede hacer que eso que me están encargando en mi casa se complique o ya no se lleve a cabo o se pierda tiempo o se pierdan recursos? Entonces ese es el pequeño análisis que les pido por favor en su cuaderno de 5 puntos para trabajarlos en la sin violencia, ¿vale? Ahora, quiero continuar en este tema. En la página 126 hay posturas no violentas ante conflictos sociales y políticos. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la ligera pero importante diferencia. Los conflictos sociales afectan a un grupo de personas o provocan que se enfrenten dos o más grupos sociales. Se recordarán cuando hablábamos de identidad y pudimos tener varios grupos sociales en los cuales nosotros volcamos nuestra autoestima, nuestra personalidad, de los cuales también tomamos referencias y tomamos ideas sobre nuestra configuración personal. Entonces, los conflictos sociales tienen que ver con dos o más personas y con el choque que pueda existir entre las ideas que compartimos, las experiencias que tenemos o las formas de vida que manifestamos. Y la diferencia es que los conflictos sociales en donde entran en disputas concepciones de cómo conducir un asunto público ya se vuelven políticos. Es decir, puedo yo no estar de acuerdo con el grupo que se junta en el parque y que ocupan el espacio de las canchas. Y entonces es un conflicto social, pero se vuelve político cuando esas personas quieren hacer un enrejado y le quieren poner un candado y entonces van a la alcaldía, en este caso la de nosotros es Benito Juárez, y autónomamente quieren hacer esa cancha su centro de reunión y que nadie más puede entrar. El conflicto social, que es la diferencia de que no nos llevamos bien, se vuelve político cuando estas ideas están contrapunteadas, ¿vale? Entonces, el efecto tiene que ver también con magnitudes que pueden escalar y que pueden problematizarse a causar conflictos ya no entre grupos, sino entre naciones. El ejemplo que tiene aquí su libro en la página 127 hace referencia a las deportaciones de inmigrantes que hizo Estados Unidos, en los cuales los menores de edad iban a una especie de albergues, iban a unos centros de retención y sus padres eran deportados. Esto es un conflicto político porque daña la estructura primero de una familia y después del grupo de mexicanos o de guatemaltecos, hondureños, en fin, la nacionalidad no es lo relevante,
sino lo relevante es que se esté segregando y se esté discriminando y se estén haciendo actos específicos de ruptura entre los núcleos sociales. Ese es un ejemplo de conflicto político, porque México y otras naciones sugirieron y se respaldaron en la ONU. Recordaremos que la ONU puede servir como un árbitro en este tipo de controversias, y entonces, bueno, el conflicto escaló a las naciones y al ámbito político entre gobiernos, donde tuvo que suspenderse el hecho de que estuvieran tomando esas medidas, ¿vale? Ahora, cuando hay conflictos sociales, que ya los especificamos, y políticos, hay otras formas que no necesariamente requieren de usar la fuerza o requieren de usar la violencia, sino que más bien se fundamentan en la estrategia y en la astucia personal que nosotros podemos tener. Vamos a hacer un recorrido por ellos, por favor. Página 127, métodos de acción no violenta, justo para hacer frente a los conflictos. Métodos de protesta y de persuasión. Esto quiere decir que una manifestación o una lista de protesta nos pueden ayudar a expresar nuestras inconformidades de una forma pacífica, de una forma no confrontativa, sí un obstáculo, digamos, al tránsito de los demás, y no es que no se pueda caer en la violencia, pero en teoría solo tendríamos que ver con las concentraciones de personas que se reúnen en lugares públicos para expresar peticiones o inconformidades. Lo ideal sería que no coartaran el libre tránsito de los demás. Sabemos que en ocasiones ocurre, pero en teoría el que en una plaza pública podamos expresar nuestras ideas o que hagamos una lista de protesta, seguramente, bueno, yo les he platicado que trabajo en Coyoacán, y en Coyoacán es muy común que diariamente me pasen a la hora que voy llegando peticiones de los vecinos o peticiones de los colonos, cosas tan sencillas como que en septiembre o en noviembre, Día de Muertos, la gente no se estacione en las cocheras y que uno como vecino está de acuerdo, hasta situaciones muchísimo más complejas sobre el alumbrado o sobre problemas que podemos tener como vecinos. Seguridad, cambio de jardineras, por ejemplo, este año yo participé en una consulta acerca de si era importante un presupuesto para las jardineras o si había otras preocupaciones, y había gente manifestándose y había gente defendiendo los puntos, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Métodos de no cooperación social. Esto quiere decir que no vamos a ser partícipes de reuniones, por ejemplo, suspensión de actividades sociales o deportivas, o emigración como modo de protesta. Yo no voy a participar en un torneo donde siento que ya está amañado y donde la alcaldía pues parecería que no tiene un registro adecuado de cuántos participantes vamos a estar, y pues parece que hay ahí mano negra en, ¿cómo se puede decir? ¿No? Mano negra en función de hay una trampa o algo en lo que yo estoy de acuerdo y entonces no quiero participar. O también puede ser que traigan a mi grupo favorito de música, pero antes del grupo hay una serie de actos que no estaban avisados o que no estaban anunciados o que no eran parte de la agenda social a la que yo iba a asistir, y pues entonces me siento defraudado y digo, yo elijo no quedarme a este concierto, yo prefiero irme o yo prefiero no participar en algo que parece tenía otra intención. Y también podemos tener la inmigración. Si en la alcaldía en donde vivo no me gusta el alcalde o la forma en la que están llevando los asuntos políticos, pues siempre tengo la oportunidad de cambiarme de lugar de residencia, ¿vale? Entonces, los métodos de no cooperación económica, esto ya se empieza a poner más complejo porque ya estamos haciendo un golpe simbólico, ¿no? Porque les acabo de decir de no agresión y ustedes me dicen golpe, ¿cómo? Bueno, golpe en un entrecomillado, ya hay una acción no violenta, pero sí una acción que impacta. Quiero ser muy preciso porque si no mis palabras ya empiezan a confundir. Vamos a quitarlo de golpe y vamos a dejar solo en un impacto a la economía. La huelga, pues es el derecho que todos los trabajadores tienen a bajar las manos y decir no voy a seguir participando en la producción de una empresa. Es una negativa a trabajar por parte como un método de presión para mejorar por lo general las condiciones laborales. Recordemos que también cada gremio tiene sindicatos y los sindicatos son los que organizan y los que pueden tener esta capacidad de llevar
a huelga a sus agremiados. El boicot. Esta palabra la han escuchado mucho y es un sinónimo de ponernos a veces el pie. Bueno, el boicot más bien tiene que ver con negarse a comprar un bien o contratar un servicio. Si esa marca de refrescos yo me entero que está quitándole a una comunidad rural toda el agua para producir los refrescos, entonces yo digo, no voy a comprarles, no voy a hacer ese producto muchísimo más rentable y prefiero mantenerme al margen. Ese es un boicot. Y las listas negras, pues justamente están muy relacionadas y son una serie de empresas o productos que yo decido no comprar. En este tiempo de contingencia, más de uno, más de una, quizás ha escuchado que ciertas empresas han hecho despidos masivos o que ciertas empresas no tienen claros los fundamentos de trabajo con las personas que estaban contratadas hasta antes de la pandemia y después ya no hubo una forma o no hubo una estrategia de garantizarles su trabajo. Entonces, bueno, pues hay muchas listas negras ahorita rondando de ciertas empresas que pues no se portaron con una anticipación ante lo que económicamente también les iba a afectar. Pero bueno, por último, métodos de no cooperación política, rechazo de apoyo público, hay muchos programas sociales, hay becas, niños talento por allí, en fin, hay muchos programas sociales que también nosotros podemos decidir, no voy a contribuir. Que va a haber una caravana dental que va a ir a tu casa, prefiero no ir, prefiero que se den cuenta que políticamente yo estoy haciendo algo activo por algo que no estoy de acuerdo. Y desobediencia civil a las leyes. No se acatan las leyes que parecen ilegítimas. Aquí con lo legítimo tenemos que ver con leyes improvisadas. Esto no quiere decir que cualquier ley yo no la considere y me la quiera saltar. No, sino cosas que pudieran estar raras o ilegítimas. En Baja California, por ejemplo, el gobernador extendió el plazo que su gobierno, más bien no el plazo, el periodo que su gobierno duraría. Entonces actualmente hay mucha gente enojada y hay una desobediencia civil ante eso, porque el gobernador tenía un rango y él lo hizo más amplio. Entonces hay mucha gente que está enojada con ello. Ese puede ser un ejemplo. Métodos de intervención no violentos. Tenemos la presencia preventiva, protección a personas expuestas en un área de conflicto. Quienes las protegen no tienen parte en el conflicto. Nosotros vemos una manifestación de veganos, por poner un ejemplo. Yo no soy vegano, pero considero que puedo tener una presencia y que puedo evitar que sean atacados y puedo hacer un cordón o puedo hacer una valla o puedo estar solo ahí representativamente dando mi apoyo a estas personas. Entonces ese también es un método social de no entrar en agresión, pero de sí hacer partícipe una causa. Y por último, la concentración, reunión de inconformes con cierta política para expresar su rechazo. Esto puede ocurrir, por ponerles un ejemplo común, cuando hay toros, cuando hay corridas de toros, en ocasiones las personas se reúnen y se colocan enfrente de la plaza de toros, hay una valla de policías y entonces estas personas se concentran, hacen un grupo en el cual pueden estar manifestando y pueden, sin atacar a las personas de forma directa, pero pueden estar expresando sus ideas. Este es el tema que vemos hoy en la cápsula. Les recuerdo a su ritmo, las 6 actividades antes del 1 de mayo a las 3 de la tarde serán bien recibidas y también antes de esa fecha espero la captura con su análisis de 5 puntos para trabajar sin violencia. Muchas gracias por su atención. Espero que estén resultando provechosas estas cápsulas y las clases, pero sobre todo que ustedes y su familia estén muy bien. Gracias. Les extraño.